Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 5, mes 12. Libro del profeta Oseas. El nombre Oseas significa salvación. Lo único que se conoce sobre este profeta es que era hijo de un hombre llamado Beri. Recibió su profecía en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, según el versículo 1 del capítulo 1, por lo que fue contemporáneo de Amós, Isaías y Miqueas. Estos dos últimos profetas ministraban en el reino del sur, que era el de Judá, mientras que Oseas lo hizo en el reino del norte, donde también se encontraba Amós. Oseas predicó en un tiempo en que vendría un juicio sobre el reino del norte, que estaba al borde del desastre nacional. Era un tiempo de urgencia, por lo que su mensaje clamaba por ser escuchado. Resulta curioso que el lugar donde profetizó y en el que vendría el juicio, que era de la tribu de Neftalí, fue donde primero Jesús ejerció su ministerio y por tanto donde trajo la restauración que también se anuncia en este libro. El tema del libro de Oseas es el amor de Dios constante y fiel a sus promesas, pero que es rechazado por un pueblo infiel. Al respecto, Dios usó a la mujer e hijos de Oseas como un símbolo para ilustrar el adulterio espiritual de Israel y la relación que él tiene con este pueblo rebelde. Un pasaje clave es capítulo 3, versículo 1, donde explícitamente se habla del comportamiento de Gomer, la mujer de Oseas, como una forma de ilustrar la actitud de Israel hacia Dios, y también el amor del profeta hacia su mujer ilustra cómo es el amor de Dios hacia Israel. Lo anterior es una imagen del Evangelio, demostrando cómo Dios nos ama a pesar de nuestros pecados y mantiene ese amor hacia nosotros. Es un libro que tiene importantes retos de interpretación. Uno de ellos es cómo comprender el matrimonio de Oseas con una mujer adúltera, ya que él como profeta no podía escoger a sabiendas a una mujer así para casarse con ella. Ante ello, la interpretación que parece más razonable es que Dios conocía la disposición que había en Gomer desde antes que la manifestara, y de alguna manera ella hacía explícito que tenía esa conducta, aunque todavía no era una mujer que anduviera en amoríos con otros hombres. En relación con lo anterior, la condición de Gomer al momento de casarse no se habría materializado, pero luego del matrimonio ella habría comenzado a tener amantes y a cambiar relaciones íntimas por bienes como trigo, aceite y lino. Capítulo 1. Desde el versículo 1 se presenta el profeta Oseas y el tiempo en que ejerció su ministerio, desde días de Usías hasta los de Ezequías, reyes de Judá. Se hace mención del llamado de Dios a Oseas, por el cual le ordena casarse con una mujer llamada Gomer, a quien toma como esposa y tienen un hijo al que nombran Jezreel, que significa Dios siembra. Es el nombre de un valle entre las cordilleras de Samaria y Galilea, en el que Jehú había llegado al trono de Israel de forma violenta. A través de este hijo, el Señor anuncia el castigo sobre la casa del rey Jehú, aquel que Dios había levantado para que acabara con la dinastía del perverso Acab y su mujer Jezabel, y tomara su lugar sobre Israel. Sin embargo, también pecó él y sus descendientes, de manera que Dios hizo cesar su dinastía. No obstante, no solo ocurriría esto con los descendientes de Jehú, sino que también cesaría el reino de Israel, versículo 4, porque ellos serían invadidos por los asirios y serían llevados cautivos. Esto finalmente ocurrió y nunca más se volvió a constituir Israel como reino. Eso es lo que el Señor estaba anunciando que haría sobre Israel por medio del nombre del hijo de Oseas. Posteriormente, Gomer tuvo una hija que se llamaba Lo-Ruama y un hijo llamado Lo-Ami. Ambos nombres fueron puestos por orden del Señor, pues a través de ellos se quiere reflejar un aspecto del juicio de Dios. Lo-Ruama significa no compadecida, porque el Señor ya no iba a tener más compasión del reino del norte, y Lo-Ami significa no pueblo o no mi pueblo, porque ya no serían su pueblo en ese sentido. El Señor es explícito al señalar que Él seguiría teniendo misericordia al juzgar al reino del sur, pero no así a Israel. Desde el versículo 10, sin embargo, también se anuncia una profecía que dice: en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío, les será dicho sois hijos del Dios viviente. Además, en línea con el mensaje de otros profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, Oseas anuncia la reunificación del reino del norte y del sur. Un primer cumplimiento de esto se dio cuando el remanente del norte se unió al reino del sur durante el reinado de Ezequías, en 2 de Crónicas capítulo 30. Pero luego encontramos el cumplimiento final de esta profecía cuando es tomada por los apóstoles Pablo y Pedro para aplicarla a los creyentes del nuevo pacto. Incluso el apóstol Pablo la aplica explícitamente en Romanos capítulo 9 a los gentiles, donde antes no eran llamados pueblo, ahora sí lo serían. Esto es un testimonio de la voluntad de Dios de salvar a las naciones, de modo que su trato redentor no se dirige exclusivamente al Israel étnico. Por otro lado, nos muestra que en esta era, Dios no tiene dos pueblos, que serían Israel y la Iglesia, sino uno solo, la Iglesia, el Israel de Dios, que está compuesto del remanente fiel de judíos creyentes, al cual fueron llamados los gentiles que creen en Cristo. Es decir, Cristo asumiría el reino mesiánico en su primera venida, congregando en uno a los hijos de Judá y de Israel, pero ya no como los reinos teocráticos que eran antes en la tierra de Canaán, de acuerdo a la administración del antiguo pacto, sino que en el nuevo pacto estarían unificados pero por la fe en Cristo. Y es a este reino al que se une gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación por medio de la predicación del Evangelio. Capítulo 2, versículo 1. El Señor continúa con la idea del capítulo 1, en que terminó hablando de la reunificación del reino.
Israel y Judá, que eran reinos separados hasta ese momento, serían reconciliados y podrían ser llamados Ami, que significa pueblo mío, y Ruamá, que significa he recibido compasión. La reunificación del reino es una promesa constante en los profetas, apuntando al tiempo en que el Mesías traería la restauración del remanente de Israel con su primera venida. Desde el versículo 2, el Señor vuelve a presentar un caso contra Israel y ahora confronta y llama al arrepentimiento a un pueblo infiel. Continúa utilizando a Gomer y a sus hijos como un tipo de este pueblo, al que acusa de adulterio y prostitución espiritual, pues se habían entregado a la idolatría y habían puesto su confianza en otras naciones en lugar de buscar a su Dios. Así, el Señor anuncia juicio sobre este pueblo infiel, usando la imagen de Gomer como la mujer que se iba tras los amantes por comida y ropa, para ilustrar que Israel también se prostituyó espiritualmente y se fue tras los ídolos, olvidando que era el Señor que le daba todo lo que necesitaba. Desde la segunda parte del versículo 7, por ello el Señor les mostraría que en realidad siempre fue quien les proveía todo su sustento. Queda así en evidencia la horrible ingratitud del pecado, pues siempre implica usar los bienes y el sustento que Dios nos da para traicionarlo y adorar a otros dioses. Ellos usaban la provisión de Dios para servir a Baal, lo que era comparable al adulterio y la prostitución. Por ello, el Señor descubriría su vergüenza ante los ojos de sus amantes, e Israel sería humillado ante ellos, ya que a pesar de que los buscó y puso su esperanza en ellos, no encontraría allí su consuelo ni su paz. Olvidarse del Señor y traicionarlo jamás terminará bien, sino que siempre termina en juicio y ruina. Desde el versículo 14, sorprendentemente, el Señor también anuncia la misericordia que tendría al atraer nuevamente hacia Él a este pueblo, de manera renovada. Una vez más, en línea con los otros profetas, la restauración de Israel se presenta como un nuevo éxodo, en que la idolatría sería quitada de sus corazones y volverían a ser desposados con el Señor como un pueblo. Se anuncia un nuevo pacto, versículo 18, por el cual ellos volverían a la comunión con Dios y le conocerían, estando en paz y reconciliados con el Señor. Jezreel, que había sido signo de maldición en el capítulo 1, ahora era signo de restauración y bendición. El Señor renovaría la misericordia hacia Israel, adoptándolos nuevamente como su pueblo y llamándose Él como su Dios. Esto se concretaría en la primera venida de Jesucristo y su establecimiento del nuevo pacto en su sangre, con el cual rescató a su pueblo y lo reunió en un cuerpo, compuesto de judíos y gentiles creyentes en el Evangelio, como dice Efesios 2:14. Capítulo 3. Se presenta una reconciliación entre Oseas y su esposa Gomer como un anticipo de la reconciliación entre Dios y su pueblo. Se expone que el profeta hizo lo necesario para que Gomer no siguiera siendo adúltera y no se fuera de su lado. De esta manera el Señor haría lo mismo con Israel, haciendo que pasara muchos días sin rey, sin príncipe y sin sacrificio, mostrando todo el periodo del exilio y luego de este, donde ellos volverían y buscarían a su Dios y Rey. Se promete así la restauración por medio del Mesías, hijo de David, a quienes ellos buscarían con temblor. Lo anterior se manifestó en pleno sentido cuando vino Cristo y cuando un remanente de Israel creyó en él. Al respecto es importante recordar que la primera iglesia fue compuesta por judíos, quienes fueron los primeros en creer en Jesús, cumpliendo así estas promesas. Salmo 124. En este nuevo cántico gradual destaca lo fundamental y esencial que es el Señor para la victoria de su pueblo. Desde el versículo 1 comienza reconociendo la protección del Señor y nuestra dependencia absoluta de Él, de manera que si Él no está con nosotros, no hay triunfo posible. Desde Génesis 3:15 se anuncia el conflicto entre los hijos de la mujer, es decir, los creyentes, y los hijos de la serpiente, esto es, los incrédulos. Esta colisión atraviesa toda la historia de la humanidad hasta la segunda venida de Cristo. Por lo mismo, como iglesia en esta tierra, enfrentamos el acoso y la oposición de los incrédulos, quienes parecen dominar y prevalecer. Como iglesia no tendríamos esperanza en la tierra a menos que el Señor esté en nuestro favor. Dependemos completamente de su poder, pero así podemos estar seguros de nuestra victoria porque Él es quien la conseguirá. Desde el versículo 6 el salmista alaba al Señor por su liberación. Aunque en este mundo podemos enfrentar persecución y aflicción, nuestra vida eterna está a salvo en las manos del Dios Todopoderoso, que no dejará que perezcamos para siempre ante nuestros perseguidores. Él nos librará de ellos como el ave que escapa del lazo del cazador. Versículo 8. Termina reconociendo que solo en el Señor está la ayuda, quien es el creador del cielo y de la tierra. Él es el mismo que está llevando a su pueblo adelante para que tenga la victoria y pueda perseverar. Hoy día sigue siendo así. Él es quien sostiene a la iglesia en el mundo, quien está con nosotros todos los días hasta que el mundo termine, según la promesa de Jesús en Mateo 28:20. En la autoconfianza solo podemos esperar derrota, pero quienes ponen su esperanza en el Señor no serán avergonzados. En esto debemos confiar en nuestro Salvador, el varón de dolores, quien experimentó la humillación y la muerte a manos de los hijos de la serpiente, pero fue exaltado en gloria y vendrá por segunda vez para derrotar a sus enemigos y rescatar a su pueblo. En Él está nuestra liberación y vida eterna. Así como Él, padeceremos un poco de tiempo en esta tierra a manos de los incrédulos, pero recibiremos la corona incorruptible cuando nuestro Señor aparezca en las nubes para consumar su reino. Proverbios capítulo 20, versículo 5.
da a conocer la necesidad de cuidarnos de las palabras engañosas y lisonjas, porque tras esos elogios mentirosos hay una trampa. Debemos cuidarnos porque las lisonjas apuntan justamente hacia el orgullo, y si cedemos a esa tentación, caeremos en la red. Por ello debemos rogar al Señor que nos dé el discernimiento y la humildad para no dejarnos llevar por palabras que pretenden capturarnos, acrecentando nuestro ego. Versículo 6. En la transgresión del hombre malo también hay un lazo. Hay una trampa que le espera después del pecado. El impío piensa que es señor de su propia vida y que puede salirse con la suya, pero terminará traspasado por sus propias rebeliones. En contraste, el justo cantará y se alegrará, pues el Señor honra a los que le honran, y aunque encontremos dolores en este mundo por causa de andar en el Evangelio, el galardón que nos espera al final es gozo eterno. Versículo 7. Es de suma importancia que la compasión y la misericordia hacia los que están en necesidad permiten distinguir al justo del impío. El justo no solo siente esa compasión y se queda en meras intenciones, sino que se ocupa de la necesidad del menesteroso, mientras que el impío ni siquiera se duele ante la aflicción de su prójimo. Versículo 8. La relación que tenemos con la violencia es un índice de si somos sabios o escarnecedores. Una característica de los sabios es que no buscan la contienda, sino que apartan la ira, es decir, buscan la paz, la armonía y la convivencia pacífica. Por el contrario, los escarnecedores, en otras palabras los necios endurecidos en su pecado, ponen una ciudad en llamas y no entienden de dominio propio ni sabiduría. Por consiguiente, se contrastan las distintas formas de vivir, una en el camino del Señor y la otra en el camino de las tinieblas, y por supuesto las dos tienen frutos y destinos diametralmente opuestos, siendo la diferencia entre la vida y la muerte. Primera de Juan, capítulo 5. Desde el versículo 1 se expresa que es imposible tener al Padre sin hacerlo mediante la fe en Jesucristo. No se puede amar al Padre sin amar a Jesucristo y viceversa, ya que todo aquel que ama a quien lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, la única manera de ir al Padre es a través de Jesucristo, algo que también queda muy claro en el Evangelio de Juan. Se afirma que amar a Cristo es la única forma de amar a nuestros hermanos. En ese sentido, la base de todo amor es el amor a Dios y la obra de Él en nosotros, que nos capacita para amar a otros. Se señala que el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, lo que también quedó claro en el Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esa es en realidad la forma en que Dios mismo define cómo lo amamos. Por tanto, quien vive en una vida de pecado abierta, donde se está perseverando en la maldad, no puede decir que ama a Dios. El apóstol además menciona que sus mandamientos no son gravosos, versículo 3. Eso es muy significativo porque la ley sin el Espíritu en nosotros sería una carga imposible de llevar. Con el Espíritu en nosotros, dichos mandamientos no son gravosos, porque Él es el que nos capacita para poder cumplirlos y obedecerlos. Por eso dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, versículo 4. En este caso, el mundo se refiere al sistema humano de maldad, bajo el cual ya no nos encontramos, pues hemos sido nacidos de Dios y hechos nuevas criaturas. Si antes ese sistema era una celda para nosotros, ahora se ha roto y hemos vencido al mundo por medio de la fe en Cristo. Desde el versículo 6 se habla acerca de Jesús y el testimonio que el Padre da acerca de Él, señalando que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Es importante notar cómo califica al Espíritu, afirmando que es la verdad. Los tres que dan testimonio son el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu se refiere a la forma en que el Señor inspiró la palabra, tanto a los profetas como a los apóstoles, para que dieran testimonio de Cristo. El agua hace alusión a la manera en que el Señor dio testimonio en el bautismo de Jesús de que Él era el Hijo de Dios, por lo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Por último, la sangre es el sacrificio que Cristo realizó por nosotros, y el mismo Padre también validó ese sacrificio, resucitándole al tercer día. Se sabe por evidencias de mucho peso que el versículo 7 fue introducido de manera posterior. Algunos temen mucho al afirmar esto porque señalan que es un versículo que apoya la Trinidad y si se elimina, entonces ellos piensan que se atenta contra esa doctrina. O afirman que detrás de esto hay un ataque satánico a la Biblia, lo cual no es así porque la Biblia está llena de alusiones a la Trinidad. Lo anterior se sustenta en que los manuscritos más antiguos no contenían el versículo 7. De hecho, en la iglesia primitiva, en sus 4 primeros siglos, no hay alusión a este versículo. Es más, cuando se desarrollaron los debates más intensos sobre la doctrina de la Trinidad, en la iglesia primitiva tampoco se hizo referencia a este versículo que habría sido de vital importancia y de mucha utilidad. Por tanto, se concluye que fue introducido después y no se encontraba en los manuscritos originales, aunque su contenido sea correcto. Luego se enuncia algo maravilloso, ya que no solo está el testimonio del Padre, que lo hizo a través del bautismo, de la inspiración de la Escritura y del sacrificio de Cristo, sino que también está el testimonio que Él pone en nosotros por medio de la fe. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículos 11 y 12. En cuanto a lo anterior, es posible afirmar que el cristianismo es una religión exclusiva, ya que no hay otra forma de ir al Padre si no es por el Hijo, y no existe otra manera de tener vida si no es en Cristo.
Desde el versículo 13, el apóstol Juan describe el propósito de este libro, y esto es para que pudiéramos tener seguridad de salvación, poder evaluar nuestro corazón y ver si estamos en el camino del Señor o no. Finalmente, todo apunta al fin de que creamos en el nombre del Hijo de Dios, siendo el mismo propósito con el que escribió su evangelio. Luego se afirma que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 14. Esta es una de las promesas más maravillosas y más explícitas sobre la oración, por lo que debemos aferrarnos y rogar al Señor que sea fiel a ella, sabiendo que lo será. Posteriormente se enuncia un pasaje difícil de interpretar, donde se señala que se puede orar por el hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte, pero no así por el que ha cometido un pecado que es de muerte. El pecado que no es de muerte se refiere a que nosotros debemos orar para que el Señor renueve a nuestros hermanos, a aquellos que han caído en un patrón de pecado, para que los restaure, los saque de allí y los vuelva a la senda de la verdad. Por el contrario, el pecado de muerte es la apostasía, esa rebelión que se da cuando alguien ha conocido el Evangelio, ha experimentado ese ámbito de gracia que se da en la iglesia, pero luego de eso vuelve hacia atrás y se convierte en un opositor de Cristo y además, lo más probable, termina como un falso maestro. Lo anterior se puede llegar a inferir haciendo una interpretación más sistemática de la Biblia, es decir, tomando su generalidad. Es notorio que a ese pecado también se refiere Jeremías cuando Dios le ordena que no ore por su pueblo en los capítulos 7 y 11, siendo parte de aquellos pocos pasajes de la Biblia donde se manda a no orar por alguien. En todas esas ocasiones se refiere a personas que están endurecidas en una rebelión o apostasía terminal. Se afirma que los que han nacido de Dios son guardados por el Señor y el maligno no les toca, y eso nos da una seguridad hermosa, a diferencia de algunos que incluso creen que los cristianos pueden ser poseídos por el demonio. Sin embargo, aquí se afirma que el maligno no los toca. Por otra parte, el mundo entero, es decir, quienes son incrédulos y están en sus pecados, se encuentran bajo el maligno, lo cual también se señala en Efesios capítulo 2, donde se expresa que estos hacen la voluntad del príncipe de la potestad del aire, versículo 2 de ese capítulo. Por tanto, su condición es realmente catastrófica. Finalmente se expresa esta verdad, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 20. Y como también se enuncia en Juan capítulo 17, la vida eterna consiste justamente en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Por tanto, esa fe es la que nos lleva a la vida eterna. Demos gracias a Dios porque no solo nos ha revelado su Hijo, sino que también nos ha dado el entendimiento, es decir, Él quiere que sepamos la esperanza que hemos recibido, quiere que andemos en esa verdad y no solo salvar nuestra alma, sino salvar la plenitud de nuestro ser, queriendo que nuestro entendimiento también sea renovado. El libro termina con una exhortación siempre pertinente: hijitos guardados de los ídolos, versículo 21. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. De cualquier cosa podemos hacer un falso Dios y adorarlo, hasta de aquello que es bueno, como podrían ser la familia o el trabajo. Por tanto, en todos nuestros caminos guardémonos de los ídolos y quedémonos con esta exhortación, adorando a ese Señor que ha venido para que tengamos vida y para que andemos en la verdad y en la luz, así como Él es la verdad en persona y Él es luz.